Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo catedrático del IAEN. Le invitamos para analizar, en medio del proceso electoral, volver a revisar algo que consta en la Constitución, como es el papel de la vicepresidencia de la República, sabiendas de lo que ha habido durante los últimos tiempos, el conflicto entre el presidente y vicepresidenta de la República, vicepresidenta constitucional de la República. ¿Qué percepción, doctor Gabriel Hidalgo, tiene la ciudadanía de la vicepresidencia cuando la Constitución establece claramente que hará las funciones que le delegue el presidente de la República? Y partir de un hecho de coyuntura, observó el debate vicepresidencial, tuvimos la oportunidad de verlo, aburrido, y daría la impresión, ¿cree usted, doctor Hidalgo, que hay dos países? El que hablan los candidatos vicepresidenciales sin proponer cómo solucionar los acuciantes problemas que tienen los ecuatorianos, que anhelan los ecuatorianos, y es el país que viven en la realidad los ecuatorianos. Buen día. Buenos días, Miguel. Yo soy encantado de compartir con usted, con su público, con los amigos de Democracia TV y Radio Exa. Vamos a ver, su pregunta es muy compleja, tiene muchos elementos. Yo me voy a retrotraer al punto en el que la opinión pública creyó equivocadamente que el segundo al mando en la administración pública es el vicepresidente. Y esto sucede durante el gobierno de Correa, cuando el entonces presidente delega las funciones, del sector estratégico, la administración del sector estratégico, al entonces vicepresidente Glass. Luego también, por supuesto, al vicepresidente Moreno le delega funciones importantes. De ahí en adelante se empezó a creer en la opinión pública que el vicepresidente es el segundo al mando, y esta es una equivocación formal y conceptual. Porque en la práctica el segundo o la segunda al mando es el secretario general de la administración, lo que se llama en otras partes del mundo como la Secretaría del Gobierno. Es decir, el presidente tiene las más altas responsabilidades dentro del Estado, pero no puede tener todas. No puede tener todas. Entonces alguien se hace cargo de funciones menores que articulan todos los ministerios. Eran antiguamente ministerios coordinadores, ministros coordinadores. Es decir, la Secretaría General de la Administración en el Ecuador pasa completamente por desapercibida, y esa es la función que debería observarse con más atención. ¿Por qué digo esto? Porque la figura del vicepresidente, de la vicepresidenta en Ecuador, como en todos los países presidencialistas del mundo, tiene dos o tres funciones. En Ecuador 3: reemplazarle temporalmente al presidente en caso de ausencia temporal, reemplazarle definitivamente al presidente en caso de ausencia definitiva, o cumplir con las delegaciones que éste le asigne, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tiene solamente esas funciones, podría no tener ninguna, pues el presidente podría no darle ninguna función, podría no darle ninguna, absolutamente ninguna. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era presidente el doctor Borrero, ¿no? Entonces no se le delegó al principio funciones asociadas al sector de la salud, y luego perdió esas funciones porque fueron redistribuidas dentro de los ministerios del ramo, ¿no es cierto? Entonces el vicepresidente Borrero no hacía nada, y la gente se quejaba, es un vicepresidente que no hace nada, que no sé qué, que no sé qué. Vamos a ver, el vicepresidente no tiene que hacer nada, es un alterno. Lo de ayer, querido Miguel y amigos que nos escuchan y que nos ven, equivale a hacer un debate entre los alternos a legisladores. A eso equivale, porque son los alternos de los presidentes, de los candidatos a presidente. No tiene ninguna función. El alterno no tiene ninguna función. El alterno a legislador no tiene ninguna función. La única función que tiene, es esperar a que el titular sea ausente para poderle reemplazar temporal o definitivamente. En Ecuador también hay la función de las asignaciones que le delegue. Entonces, la vicepresidenta Abad tiene funciones de orden diplomático, entonces tiene que cumplirlas en ese orden. Y si no las cumple, eso tiene otro tipo de consecuencias, pero esas son sus funciones. Antes, usted recordará, entre la Constitución del 78 y del 98, vigente hasta el 98,
había esto de que el vicepresidente tenía que hacerse cargo del Plan Nacional de Desarrollo. Era director de este organismo de planificación, actualmente conocido como SEMPLADES. Ya. Pero ahí había una confrontación tremenda con el presidente, y si no se llevaba bien con el presidente, entonces el presidente no le delegaba estas funciones. Vamos a ver, los sistemas presidenciales, esto es muy típico, los vicepresidentes son muy típicamente propios de los sistemas presidencialistas. Los sistemas presidencialistas en el mundo no son dominantes, los dominantes son los parlamentarios. Alrededor de un 45 o 50% de los gobiernos en el mundo democráticos, de los gobiernos de los 125 estados, me parece que son. Una buena mitad son sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios se vota por partidos políticos, los partidos más votados ocupan los principales escaños en los congresos, sean estos bicamerales o monocamerales, generalmente bicamerales, y en estos espacios se elige un presidente de gobierno. Y el presidente de gobierno, en caso de ausencia temporal o definitiva, le sucede a alguien del gabinete de ministros. Es completamente distinto. Incluso a las monarquías constitucionales, donde el jefe de Estado es el monarca, es el rey, ¿no? Quien es el jefe del Ejecutivo, el jefe de la administración pública es esta persona elegida dentro de los legisladores que fueron elegidos en votaciones universales y directas. Ya. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas presidencialistas? El sistema presidencialista es una respuesta a la centralización del sistema monárquico, ¿no es cierto? Es un invento de los estadounidenses. Entonces, cuando empiezan las revoluciones latinoamericanas del siglo XIX, ¿no? Adoptamos los elementos liberales del presidencialismo, del republicanismo estadounidense, y nosotros también en América Latina, por ese tipo de influencia, adoptamos el sistema presidencialista. ¿Qué pasa cuando se ausenta entonces el presidente? Entonces creamos la figura del vicepresidente. ¿En todas partes hay vicepresidente? No. No hay en México. En México no hay vicepresidente. ¿Quién es entonces el vicepresidente cuando se ausenta de forma temporal o definitiva? Si es de forma temporal, le sucede uno de los ministros. Si es de forma definitiva, alguien también elegido en elecciones, que puede ser el presidente del Congreso, que puede ser el presidente del Senado, que puede ser el presidente... Bueno, y en ese orden, en orden de sucesión, puede también aparecer el presidente de la Corte Suprema, digamos, por orden de importancia política y porque tiene una cierta autoridad legítima en el contexto político. Ya. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿necesitamos vicepresidente? No, tal vez no. Fíjese, en Uruguay, por ejemplo, el vicepresidente es presidente del Senado, ¿no? Porque tiene otro tipo de funciones, digamos, no asociadas a la administración pública, pero de alta responsabilidad política. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas de un vicepresidente? Ayer yo escuché, porque recibí la generosa invitación para presentarme en esta entrevista, entonces vi el debate porque sabía que me iba a preguntar contenidos. Absolutamente vacuo, absolutamente superficial. Las candidatas están completamente desinformadas. Expresa muy bien qué es lo que nos está sucediendo en términos políticos. En términos políticos tenemos gente que participa para la política y en la política que no tiene idea de cómo funciona el Estado, que no tiene idea de cuáles son sus funciones y atribuciones dentro de una administración pública reglada por el derecho, y que van ahí a pelearse sobre quién habla más fluido, en un debate que no lo vio nadie para todo esto. Vamos a ver, el debate presidencial lo verá alguien, porque es aburridísimo. Los debates presidenciales son aburridísimos. ¿Quiénes vemos el debate presidencial? Estamos obligados a ver para... ¿Quiénes se lo ven todo? ¿Quiénes están obligados? Usted acaba de decirlo muy bien. ¿Quiénes vemos una parte del debate? A los que nos interesa. ¿Y quiénes estamos en eso? El círculo rojo de la política. El círculo rojo de la política en los países industrializados, en los países del primer mundo, es el 5% del electorado. Es nadie. Sí, no incidió nada lo que dijeron. No, nada. Nadie vio. Ahorita mucha gente está escuchando y viendo esta entrevista y no habrán visto el debate. Por obvias razones. Dirán muchos, ¿hubo debate? Por obvias razones, Miguel, porque es aburridísimo, porque no dicen nada, porque no proponen nada, porque no hay nada. Es absolutamente vacuo. Fue un debate entre alternos, entre alternas. Da lo mismo si es a la legislatura o a la presidencia de la República. Porque, repito, el segundo al mando en la administración pública, según la teoría y según la práctica, es el secretario general de la administración. ¿Quién va a ser el secretario general de la administración de todos estos eventuales gobiernos? Ninguno tiene. Bueno, alguno lo tendrá, pero en la generalidad no tienen. Y esa persona, varón o mujer, tenga credenciales o no, tenga trayectoria en la política, tenga conocimiento, es la segunda persona al mando. El vicepresidente en Ecuador, es suficiente con ver la Constitución.
En la Constitución podemos ver que las funciones son completamente superficiales y dicen, nosotros vamos a luchar en contra de la corrupción, nosotros vamos a luchar en contra de la inseguridad, del narcotráfico. Amigo, amiga, usted no va a hacer nada, salvo que el presidente le delegue. Si no le delega, usted no va a hacer nada y va a recibir sueldo por no hacer nada. Por eso es que yo soy de las personas que sostiene que este puesto debería estar sujeto a revisión. Es decir, no debería haber una reforma constitucional, claro, para eliminar, tal vez. Para eliminar, no debería haber vicepresidencia en Ecuador, porque es un cargo absolutamente vacuo, insignificante, que no tiene ninguna importancia dentro de la administración pública. Y si hay un vicepresidente, porque, digamos, hay una razón histórica, política, para que tengamos vicepresidente, podemos seguirlo conversando. Si es que va a ocupar funciones, ahí sí debería tener un salario. Mientras tanto, no debería tenerlo, porque es uno de estos cargos, ¿no?, de gente que tiene un sueldo además vitalicio, porque luego dejan la vicepresidencia y lo tienen. El único vicepresidente que ha renunciado es Otto Sonnenholzner. Todos los demás vicepresidentes cumpliendo funciones de 5 meses, de 9 meses, funciones absolutamente insignificantes, siguen cobrando el sueldo. O sea, es un sueldo vitalicio. Claro, la pensión de retiro. Con lo cual, esto de la vicepresidencia a mí me parece que debería revisarse. Debería revisarse por el bien de la salud democrática del país. Si vamos más atrás, doctor Gabriel Hidalgo, el papel ha sido cuestionado cuando ha habido confrontaciones, no solo el de ahora, presidente y vicepresidenta, el caso ya José María Velasco Ibarra, en la última elección, en la 5ª elección, cuando fue elegido por otro sector político, el vicepresidente, un reconocido o penalista, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, dijo Velasco Ibarra, el vicepresidente es un conspirador a sueldo. ¿Se puede eso traer ahora al presente? Vamos a ver, eso habla de nuestra historia institucional y política desde la fundación de la República. O sea, nosotros, vamos a ver, no lo voy a meter a usted, Miguel, en este saco, pero las generaciones contemporáneas que estudian y analizan la política piensan solamente en el presente. Por eso se llama eso presentismo. Creemos que la política es lo que hay ahorita, no lo que había hace. Hay que conocer el pasado para no repetir los errores a futuro. Claro que sí. Cuando se fundaba la República, y esto les cuento a mis estudiantes, a mis queridos estudiantes en pregrado y posgrado, les cuento siempre. Cuando se fundaba la República había una pelea entre los cientificistas y los romanticistas. Esta línea de pensamiento filosófico del siglo XIX, alemana, que contestaba al positivismo con la intención de, digamos, interpelarlo desde una perspectiva subjetiva. Eso es lo que ganó aquí. Y claro, ¿cómo ganó? Nos gustan pues los gobernantes, ¿no?, grandilocuentes, furiosos, furibundos, gritones. Eso en contra de populistas, demagogos. Que atrapan al electorado con engaños y después seguimos igual o peor. Claro. Y yo escuché a un estupendo analista que se llama Jorge Salles aquí hace algunos días. Y él decía que el problema es educativo desde las bases hacia arriba. Yo discrepo. Porque aquí tienen que haber élites comprometidas, ¿no? Y ese proceso educativo tiene que partir de las élites hacia abajo, como ha funcionado cualquier proceso ilustrado en el mundo, donde un grupo de élites, y no estoy hablando de élites, digamos, solamente acomodadas, porque élites son también, por ejemplo, las diligencias sindicales, laborales, jubilares, estudiantiles. Esas son también élites. Élites, cualquier forma de tener capacidad de influir en un determinado sector. No, élite no es tener un yate aparcado en la puerta de mi casa de playa. Eso no es élite. Eso es, digamos, un sector de la población que tiene muchos privilegios, pero élite, cualquier persona con capacidad de poder influir, forma parte de una élite. Las élites universitarias del sector público o privado son élites. Esas élites, con acceso a ciertos privilegios, por ejemplo, a la información, a la formación, deben tener el compromiso de formar un nuevo país. Un país que arranque desde esa cúspide de interpretación de lo nacional, de lo estatal, de lo gubernamental, para darle forma a un nuevo Estado y no esperar a que todas las bases sociales estén formadas con un cierto consenso social y un cierto relato. Eso no va a pasar nunca entonces, queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. En el caso del debate de este domingo de los candidatos, 14 de los 16 candidatos vicepresidenciales, se podría decir que más que debate fue una toma de elección. Y si fue eso, usted como académico, ¿perdieron el año?
Perdieron el año totalmente. Hay algunas destacaban más que otras, por supuesto. No voy a decir quiénes destacaban, porque va a dar la sensación de que estoy militando a favor de alguna o algunas de ellas. Pero en general, el debate fue muy lamentable, con 30 minutos de retraso, con una moderación muy deficiente, con intervenciones paupérrimas, muy vacuas, de muy baja calidad, apelando a las personas y no a las ideas, atacando, acusando. No hubo insultos. Yo en un punto ya perdí el hilo conductor porque no había contenido. Y esto es por lo que le decía, ¿no? Hemos decidido reconocernos, ¿no?, en los principios del método científico, es decir, lo tangible es lo que se puede evaluar, no lo intangible, no lo subjetivo, no lo intersubjetivo, no lo romántico. No. Entonces, por eso yo creo que esto que usted bien menciona desde el gobierno de Velasco Ibarra, con la vicepresidencia de Jorge Zavala Vaquerizo, un jurisconsulto de altísimo nivel, por supuesto. Gran penalista, gran político y profesor universitario, pero no solamente ocurre con él, ocurre también con... A ver, ¿qué es lo que sucedía en esa época? Creo que es más o menos entre el 46 y el 70, se elegía en papeleta separada al vicepresidente. Uh-huh. ¿Para qué era esto? Para que tuviera igual legitimidad que el presidente. Porque vamos a ver, si el vicepresidente está adosado al presidente, eso significa que elegimos a presidente. Eso a mí también me parece una cosa que es una equivocación que nos lleva a tremendos errores. Cuando se cree que el vicepresidente ha sido elegido, es una equivocación. Es como creer que el alterno... El vicepresidente. Sí, el vicepresidente ha sido elegido como el presidente, es una equivocación. Es como decir que los alternos de los legisladores también han sido elegidos, pero no han sido elegidos. Ni se les conoce. No se los conoce, pues no se sabe quiénes son. Ya, se los pone ahí para los casos de ausencia temporal o definitiva. Igualito, ya. La diferencia es que aquí hay una administración pública y hay un vicepresidente que podría ocupar alguna función de orden administrativo porque cobra un sueldo. Entonces el presidente Correa dijo, mira, tú hazte cargo de esto de aquí. Y está bien, yo estoy de acuerdo en eso con el presidente Correa. Lo malo es que le atribuyó funciones que luego desembocaron en casos de corrupción escandalosos y esa es otra historia. Tal vez con delegación, y tal vez hasta con conocimiento. Tal vez con una orden que haga lo que hizo. Yo no lo sé, pero fíjense bien que delegarle funciones a alguien que tiene un sueldo y que la Constitución le permite tenerlas, me parece lo apropiado. Bueno. Así como a Rosalía Arteaga se le delegó el INFA, a Moreno se le delegó la misión Manuel Espejo, a Agla se le delegó los sectores estratégicos en materia de energía. Ya, pero podría no delegársele. Como Moreno, cuando fue vicepresidente de Glass, le quitó esas atribuciones. Así como le delega, se las puede quitar. Ya. También pasó otra vez, vamos a ver, cuando fue presidente por última vez Velasco Ibarra y fue vicepresidente Jorge Zavala Vaquerizo. Como fueron elegidos en papeletas distintas, pertenecían a partidos distintos. Entonces, Velasco Ibarra era elegido por ese champús populista de ex militantes liberales, conservadores, progresistas, de todo tipo. Entonces Velasco Ibarra... Y la chusma velasquista. El Frente Nacional Velasquista era lo que actualmente conocemos como, populismo autoritario, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Jorge Zavala Vaquerizo era un liberal, pues. Entonces, un liberal que asumió una posición... una posición de oposición en contra de su presidente, y como no eran del mismo partido y como venían de elecciones separadas, entonces se creó un problema muy importante. Lo cual no es bueno, ¿cree usted, doctor Hidalgo, que tenga un conspirador a sueldo, como dijo Velasco, en la vicepresidencia? Verá, cualquiera que vaya en el orden de sucesión, sea el vicepresidente, sea un ministro dentro del gabinete, sea el presidente de la legislatura, sea el presidente del Congreso, sea el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Nacional, sea el presidente de la Corte Constitucional, cualquiera, se puede convertir en una persona que conspire. Porque ¿a quién no le va a gustar ocupar la presidencia? Entonces, si hay un sucesor, se puede convertir en un conspirador.
Porque así ha funcionado la historia política del Ecuador. Entonces eso no debería, digamos, sorprender a nadie, pero necesitamos que alguien se hiciera cargo. Entonces, para poder solucionar ese problema y darle legitimidad a esa persona, entonces dijeron, vamos a crear elecciones para que se elijan. Crearon un problema, porque el vicepresidente podía sentirse igualmente votado que el presidente, igualmente legítimo, e incluso en algunos casos con mejor votación, más legítimo. Por mí votaron más personas y por tanto yo soy más legítimo que el presidente. Problema gravísimo. Entonces, con ese problema gravísimo, había dos enemigos administrando el mismo poder, que no es un poder bicéfalo. El Ejecutivo, la presidencia, no es un poder bicéfalo. Incluso entonces el vicepresidente ocupaba solamente esas 3 funciones. Yo me acuerdo, Miguel, hace mucho tiempo cuando yo decía, miren, nos estamos equivocando, el segundo en la administración pública no es la vicepresidenta, no es el vicepresidente. Yo sentía gritando en el desierto. O sea, yo estaba diciendo esto y ahora ya la gente repite. No por mí, no por mi causa, por supuesto, sino porque leyeron apropiadamente la Constitución. Y en la Constitución está claramente identificado cuáles son las funciones del vicepresidente, que son esas. Ya. Las que le dé el presidente. Las 2 primeras, que son funciones de reemplazo, y la función de delegación. Nada más. No puede hacer nada más. Si no le da función de delegación, sí, tiene que esperar a que algún día le dé alguna función de delegación, y si no la tiene, pues calentar el puesto ahí en la vicepresidencia, o sencillamente no ir siquiera. Ya. Entonces no es el segundo al mando en la administración pública. No es. Como se dieron cuenta que era un problema esto de poner a un vicepresidente que fuera igualmente legítimo y que se sintiera en funciones, quitaron eso, pero conservaron el cargo de vicepresidente. El cargo de vicepresidente es absolutamente innecesario. ¿Por qué sería necesario?, se preguntaban los constituyentes seguramente en el 78. Porque si se ausenta el presidente, ¿quién se queda con un anticipo, un antecedente de legitimidad, por ejemplo, electoral? Para completar el periodo. Exactamente, ¿quién se queda? Entonces ahí sí va el vicepresidente, pero en condición de alterno, siempre en condición de alterno, siempre en condición de alterna. Entonces el debate de ayer debía tratarse de eso. La primera pregunta fue, ¿usted conoce cuáles son sus funciones en condición de presidente, de vicepresidenta? Y nadie dijo. Vea, vergüenza. Reemplazarle al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y cumplir con las delegaciones. ¿Y qué tipo de delegaciones podría tener usted? A mí me va a delegar el sector estratégico de seguridad, de no sé qué, de economía popular y solidaria, de vivienda, no sé. Pero que se entienda primero lo primero. Porque lo segundo es accesorio. Y usted sabe, Miguel, que el accesorio corre la suerte de lo principal. Si no es titular de forma temporal, si no es titular de forma permanente, definitiva, no hay lo otro, y eso explica por qué en Ecuador vivimos constantemente la desgracia de instituciones que no funcionan, porque tenemos operadores políticos que no se han leído la Constitución. Consecuentemente, esto debiera desaparecer en la Constitución. Está allí, pero no ha contribuido, sino ha perjudicado en la práctica. Absolutamente, es un perjuicio tremendo, a mí me parece, porque tenemos conspiradores, pero si quitamos el vicepresidente vamos a seguir teniendo conspiradores. El siguiente que quede en el orden de la prelación va a continuar conspirando. Así funciona la política. Claro. ¿Usted cree que la vicepresidenta actual está conspirando? Yo creo que se ha convertido en un escollo para el gobierno. Entiendo que ha sido maltratada, sí creo que ha sido maltratada. Pero también me parece que ella está cumpliendo un papel muy desafortunado. Si había discrepancias. Ya se creyó presidenta. Si había discrepancias con el gobierno, debía renunciar. Luego, hay otras cosas que tiene que revisarse atentamente. Estas investigaciones judiciales en contra de miembros de su familia. Digamos, ese tipo de cosas. Lo demás, y los antecedentes. Ella sacó puestos secundarios cuando fue política en Cuenca. Claro. La alcaldía de Cuenca. ¿Qué puesto sacó? Y además creerse, digamos, elegida. No, ella no fue elegida. Esa es una equivocación. Ella no fue elegida. Es que se elige por binomio. No, señor. No. Se elige al presidente. Y a esa candidatura presidencial va adosada una candidatura alterna que se titulariza en caso de ausencia temporal o definitiva. Mientras tanto, no tiene funciones salvo las que le delegue el presidente. Tuviera funciones si estuviéramos en Uruguay. Entonces el vicepresidente va directamente a presidir el Senado. Pero es otro tipo de sistema.
En el Senado se hacen cosas muy importantes para la administración de las leyes, ¿no? En el Senado se pasan los juicios políticos, se pasan se pasa en general, digamos, controles de constitucionalidad, se pasan las leyes que en Ecuador se llaman orgánicas, estas que se refieren a la administración del Estado. Y todo el volumen de legislación técnica, el volumen de legislación política está en el Senado, de legislación técnica, ¿no? Está en la legislatura, está en el Congreso de Diputados, digamos, en el Congreso de Diputados, está bien, porque el otro es Congreso de Senadores. Y todo forma parte de un órgano bicameral, que es un solo Congreso Nacional. Ya, pero como nosotros no tenemos eso, tuvimos alguna vez, no tenemos eso, entonces el vicepresidente realmente no hace nada. Doctor Gabriel Hidalgo, entonces, si dos candidatos, una candidata y un candidato vicepresidencial que no asistieron y que más bien fue motivo de la crítica, en lugar de explicar lo que harían si les delega el presidente funciones, criticaron la ausencia de dos. No se perdieron nada. No, nada. Y además todo lo que se expuso ahí fue demagógico, porque demagogia es aquello que no se puede cumplir. Y un vicepresidente no puede cumplir. Es como que un legislador esté ofreciendo construir parques. Los legisladores no construyen nada, no tienen funciones ejecutivas. Vaya y vea las elecciones de los legisladores. Vaya y vea los debates que se producen en las provincias. Van a traer universidades, hospitales. Es vergüenza, ¿no? Vergüenza. Pero ese es nuestro país, ¿no? Esa es la clase política que tenemos. Esa es la clase política que tenemos, pero eso viene de un rezago histórico, porque antes los legisladores no estaban prohibidos de tramitar partidas extrapresupuestarias. Entonces, como tramitaban las partidas extrapresupuestarias, cambiaban el voto por la partida. Y la partida iba a la provincia para y ellos manejaban el proyecto, presupuesto. Eso, con la corrupción de por medio. Y aparecían en la inauguración. Entonces ellos sí podían, de forma deshonesta, de forma irregular, al margen de la ley, pero sí podían. Ahora no pueden porque está prohibido. Y estando prohibido, eso se presume como imposible de ejecutar, imposible de poder cumplir, con lo cual es demagógico. Bien, muchas gracias al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo catedrático del IAEN, la Universidad de Posgrado, aquí para hablar sobre la importancia de la vicepresidencia y ese debate insulso que tuvimos que ver y que no contribuyó en nada. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muy amable. 8:39, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el periodista e internacionalista Jorge Ortiz García sobre los desafíos del dictador Nicolás Maduro en su tercer mandato. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La nueva Ranger 2025 está aquí, con un diseño renovado, tracción 4x4 y capacidad para cargar más de 1 tonelada.